Como les venimos anunciando, nos acompaña esta noche José María Gil Tamayo, que es secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y antes de nada, feliz Pascua, por supuesto. Igualmente, y a todos los televidentes de 13 Televisión. Bueno, esta es una semana importante, muy importante para la Iglesia Católica por esa canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII. Yo creo, don José María, que lo primero es explicar de una manera didáctica qué supone ese paso. Pues este paso supone, por una parte, la propuesta a todos los cristianos, a la Iglesia Universal, de un ejemplo de seguimiento de Jesucristo en dos hijos suyos de la Iglesia, que de forma heroica han vivido el cristianismo. Por una parte, el Papa Juan XXIII y por otra parte, Juan Pablo II. Y el Papa compromete su infalibilidad al declararlo santos, a inscribirlo en el libro de los santos, porque la consideración de beato también tiene la consideración de santidad, claro que sí, pero se circunscribe más a una diócesis o a varias diócesis. Cuando se proclama un santo, el Papa, como he dicho, compromete su infalibilidad, es decir, muestra con verdad, con absoluta certeza, con el auxilio del Espíritu Santo, que estos dos hijos de la Iglesia, estos dos pastores que hemos conocido, de los que hemos sido contemporáneos, pues están ya gozando de la visión de Dios y son intercesores del pueblo de Dios y son al mismo tiempo propuestos como modelo para todos los cristianos. Digamos que es el final de un proceso que es complejo, que es largo y que es complejo, ¿verdad? Sí, por supuesto, la santidad se adquiere durante la vida. Lo que hace la Iglesia con algunos hijos suyos es reconocer que esa santidad es eminente, esa santidad es heroica y es ejemplar para el resto de los cristianos. Luego, todos esos santos que también se han santificado durante su vida y que no sabemos sus nombres y que no hay ningún proceso, pues los celebramos todos juntos el 1 de noviembre, pero cuando la Iglesia canoniza, pues pone ante el resto de todos los cristianos y ante el mundo, pues un ejemplo de una vida santa como intercesor y como modelo. Bueno, los actos de este fin de semana en el Vaticano van a ser retransmitidos, si no me falla la memoria, a más de 60 países, en directo. Bueno, María va a estar allí, ¿sabe? Sí, sí. Así que dígale qué actos no se puede perder. Bueno, yo creo que como periodista estará en los briefings que hemos visto hace un momento, pues ese briefing que ya ha empezado hoy, esa serie en la que van a ir desfilando esta mañana los postuladores de la causa, es decir, quienes han llevado adelante, han recogido la documentación, han hecho pues toda la posición ante la Congregación de las Causas de los Santos y han llevado pues a estos dos papas hasta los altares. Y hoy han explicado a los periodistas, los 2.000 periodistas acreditados ya en Roma, más los 600 que están de manera fija acreditados ante la Santa Sede, pues que este proceso y pues las virtudes heroicas, cómo se ha realizado. Y a lo largo de esta semana, por las informaciones que tengo, pues van a ir pasando personas que han estado conviviendo con los dos papas. El cardenal Capovilla, que fue secretario personal del Papa Juan XXIII, y también estará don Estanislao, el arzobispo de Cracovia, don Stanislaw Sivik, que lo conocemos todo y lo hemos visto envejecer junto a Juan Pablo II. Estará también y estará el doctor Navarro Valls, que fue portavoz de la Santa Sede durante casi todo el pontificado de Juan Pablo II. Usted esa labor de explicarles a los periodistas qué es lo que no se deben perder, se la conoce bien, porque fue el portavoz en lengua española para todos los países de lengua hispana. Estos días, ¿no? Sí, porque la otra vocación, la de periodista, me pone el corazón allí, aparte de como sacerdote, pues alegrarme de este acontecimiento tan excepcional y al mismo tiempo tan grande en la historia de la Iglesia, dos papas contemporáneos nuestros, que muestra pues cómo la Iglesia tiene hijos ejemplares, ¿no? Y que han convivido con nosotros, los santos conviven con nosotros. Bueno, María, tú procura buscarle, que te guiará, y además magistralmente. Nos veremos por allí. Yo espero con mucha ilusión, la verdad, lo que voy a vivir allí este fin de semana, que va a ser único y va a ser histórico. Y hablando de Juan XXIII y Juan Pablo II, son dos papas muy diferentes. Yo me pilla más cercano Juan Pablo II, incluso tuve el honor y la suerte de conocerlo personalmente. Y bueno, yo le quería preguntar, entre dos papas tan diferentes, ¿cuál ha sido la aportación, digamos, más destacable de cada uno de ellos a los cristianos y a la Iglesia?
Yo creo que Dios da y hemos tenido una suerte maravillosa, empezando por el primer papa del siglo XX, el Papa San Pío X. Hemos tenido después, bueno, pues los otros papas están en proceso de beatificación, el Papa Pío XII, está el Papa Pablo VI, que me daban noticias de que está muy avanzado su proceso de beatificación, y tenemos a Juan Pablo II y a Juan XXIII. Ciertamente son muy distintos, como son también hijos de su época. No olvidemos que el Papa Juan XXIII nace en 1881, es ordenado sacerdote en 1904, fue capellán y fue enfermero en la Primera Guerra Mundial, pues salvó a muchos judíos, siendo delegado apostólico en Estambul, y luego fue nuncio en París y después patriarca de Venecia, y lo eligen papa con 77 años. Y se le ocurre, inspirado por el Espíritu Santo, porque fue ese gran acontecimiento de la historia contemporánea de la Iglesia, el Concilio Vaticano II. Y se metió a la gente en el corazón, ¿no? porque era el papa bueno, era el párroco del mundo. Y yo recuerdo vagamente pues las noticias sobre el Papa Juan XXIII. Su pontificado fue corto, él sabía que Dios le había elegido para comenzar cosas grandes, que después otro gran papa continuaría, Pablo VI, y después todos hemos sido, el papa de nuestra vida ha sido el Papa Juan Pablo II. Lo hemos visto llegar y lo hemos visto irse con ese acontecimiento, con esas colas inmensas, con esa multitud proclamándolo ya santo, rápido, y ha sido el papa pues, de acontecimientos históricos muy importante. No menos importante los tuvo Juan XXIII. Recordemos la crisis de los misiles, recordemos sus encíclicas Mater et Magistra y sobre todo la Pacem in Terris, sobre la paz en el mundo, cuando el mundo estaba dividido en dos bloques con las amenazas de guerra entre el bloque del este y el bloque del oeste. Y no olvidemos todo ese mundo dividido por el muro de Berlín, que representaba dos concepciones distintas del hombre, y al mismo tiempo luego Juan Pablo II, el que hace caer ese muro, y bueno, y tiene pues tantas cosas maravillosas Juan Pablo II. Los dos papas, yo creo que Dios da en cada momento, como ahora con el Papa Francisco, el papa que necesitamos, y prepara los ingredientes de su historia personal para darnos el papa que necesitamos. Yo quería fijarme precisamente en esa escena final de Juan Pablo II que usted mencionaba, cuando en la propia plaza de San Pedro miles de personas gritaban «Santo súbito, santo súbito». La canonización de este fin de semana es la respuesta a esa petición de muchas personas, ¿no? De miles de personas en el momento de su muerte. Efectivamente, se ha cumplido eso lo que los teólogos llaman el sensum fidelium, el sentido de los fieles. Que es también un sentido de fe. Los cristianos tienen un olfato para descubrir cuando una persona está viviendo con coherencia y con ejemplaridad el Evangelio. Y no hace falta un decreto de beatificación o de canonización, sino que lo percibe. Se da uno cuenta que alguien bueno, que alguien está viviendo el Evangelio y atrae y llega al corazón. Y esto ocurría con Juan Pablo II, sino esa multitud, ese concitar a todos los jefes de Estado del mundo, esos 18 millones de personas que estuvieron en sus audiencias, esos 104 viajes internacionales, ese 1 millón de kilómetros recorriendo el mundo. Se tiró 600 días de viaje. O sea, que son pues, más de un año, casi 2 años viajando por el mundo, era el Papa del mundo. Pues esto ha hecho que llegue muy al corazón de la gente. Y luego hay una encíclica no escrita de Juan Pablo II, en esas 100.000 páginas que escribió durante su magisterio, es el Papa de los récords, pero hay una encíclica que es ese testimonio del Papa que se queda sin habla. Y bueno, se pone en el balcón de la plaza de San Pedro y no puede decir nada ante esa multitud ya en esos últimos días suyos, en el último domingo. Es lo más elocuente. O ese Papa en el último Via Crucis del Viernes Santo, abrazado a la cruz, siguiendo el Via Crucis con la cruz cogida, que contaba el padre Lombardi, como, bueno, pues ya que el Papa no podía estar, se pidió que una cámara de televisión en directo viera al Papa en su capilla, a Juan Pablo II, no podía hablar por la traqueotomía, pues esa elocuencia del testimonio del hombre que convence con el ejemplo. Esto es el grande de Juan Pablo II. Y yo no